Domingo 24 de enero. Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, hoy es el Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Papa Francisco como un día para tomar conciencia del lugar que ocupa la Palabra de Dios en nuestra vida de creyentes y en nuestra Iglesia. Y aunque las lecturas pareciera que no tienen mucho que ver con esto, si ponemos atención, nos daremos cuenta que sí. La Palabra de Dios transforma a las personas y al mundo. Eso es lo que encontramos en las lecturas de hoy. Efectivamente, en la Palabra de Dios que hoy se proclama hay dos invitaciones íntimamente relacionadas: a convertirnos y a ser seguidores de Jesús, a cambiar los valores para transformar nuestra vida y seguir a Jesús. Seguir a Jesús lleva consigo una misión: hacer realidad el reino de Dios en nuestra sociedad. El Evangelio que hemos escuchado puede dividirse en dos partes. En la primera, encontramos una síntesis del proyecto de Jesús cuando inicia su misión. El evangelista sitúa este comienzo de la misión de Jesús en un lugar geográfico, Galilea, y en un momento cronológico, el encarcelamiento de Juan el Bautista. Esa misión comienza con una afirmación rotunda: han llegado los tiempos nuevos. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. El tiempo es nuevo porque la soberanía de Dios sobre las miserias del ser humano ha de ponerse de manifiesto. Este es el empeño fundamental de Jesús: hacer posible que ese reino, que no es un territorio ni un poder violento o material, llegue a la humanidad. Dios se compromete profundamente, por medio de Jesús, en hacer posible ese reino de liberación y de gracia. Pero para que esto sea posible, se necesita de nuestra parte una respuesta. De ahí la contundencia con la que Jesús dice: conviértanse y crean en el Evangelio. El tiempo es nuevo porque Jesús trae buenas noticias de parte de Dios, lo que se centra en ese concepto abarcante del reino o reinado de Dios. Jesús quiere decir que es Dios quien toma las riendas de esta historia y ya no deben ser las personas, soberanos y reyes quienes han de imponer a otros sus caprichos y sus leyes. Dios entrega salvación y liberación por medio del profeta de Galilea. Hacía mucho tiempo que no se oía una voz profética en Israel, porque los soberanos de turno lo habían impedido. La soberanía de Dios también implicaba que se oyera una voz profética para interpretar la historia de las miserias humanas de otra forma y de otra manera. ¿Qué significa conversión? No es simplemente hacer penitencia, arrepentirse y seguir en lo mismo.
Conversión es cambiar de rumbo, de camino, de horizonte, de mentalidad. Convertirse no es vestirse de saco y de ceniza, no es golpearse el pecho. En la predicación de Jesús significa precisamente tomar una actitud nueva, una mentalidad creadora. Y creer en el Evangelio es confiar en las buenas noticias que vienen de parte de Dios. Es acoger el mensaje de Jesús y hacerlo vida. La segunda parte del Evangelio de hoy describe la llamada a ser discípulos y también pone de manifiesto varias cosas. El Evangelio siempre ha contado con testigos que desde el principio forman una comunidad. El anuncio del Evangelio provoca decisiones personales creando comunidad y fraternidad. Jesús no es un solitario que anuncia ideas extrañas, sino alguien que llega al corazón de las personas hasta el punto de cambiar su modo de vivir por causa del reino. Los que le siguen sentirán con él una experiencia nueva de vida para anunciarla a otros. Haré de ustedes pescadores de hombres. Jesús no es simplemente un rabí que tiene discípulos para que aprendan, sino que todo eso lo deben comunicar a los demás. Jesús se impone en su llamada, pero dejando libertad. El sígueme de Jesús, de su Evangelio, es una palabra creadora, no es doctrina, no son ideas, sino que provoca un estilo de vida. Ser discípulo de Jesús siempre y hoy también significa responder a su llamada y seguirlo, es decir, vincularse a su persona, dejarse acompañar con él, identificarse con su estilo de vida, compartir su vida en fidelidad y disponibilidad a las exigencias que lleva consigo el seguimiento. Ser discípulo de Jesús supone colaborar en su misma misión, congregar a los que están perdidos, marginados y dispersos, anunciarles la cercanía del reino de Dios, dar testimonio de lo que hemos experimentado junto a Él. Que Dios les bendiga y les proteja.